Excelente su conferencia, doctor Godoy, muy clara. Y eso me mueve a hacer una consulta bien general, tanto pensando en los biológicos como en los biosimilares, en el sentido de, en el Congreso Nacional se está tramitando la aprobación o no del TPP. Y al respecto, hay informaciones en términos de los detractores de este tratado, informan que iban a apuntar específicamente a los biológicos en cuanto a que la aprobación de este tratado afectaría la mayor disponibilidad o el mayor acceso al mercado chileno, ¿no? Y también el ingreso de biosimilares en general, ¿no? Esta opinión yo la he escuchado de personas como el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinión o qué conocimiento tienen ustedes al respecto de lo que pueda afectar realmente? En relación a los biosimilares, yo no hablé acá, pero hay algunas industrias, por ejemplo, los indios tienen en estos momentos fábricas de biosimilares con un costo bastante menor y ellos ya tienen algún par de ellas autorizadas en Europa, ¿de acuerdo? Evidentemente que en la medida que el costo sea más bajo, esto va a ser de mayor acceso la posibilidad. En estos momentos el acceso a insulinas análogas es bastante restringido por el tema del costo, pero existe en salud pública. Nosotros si justificamos que un paciente se va a ver beneficiado con un análogo basal, lo utilizamos y en general se autoriza. En el sistema privado existen, en el sistema privado los análogos en todas partes. Y nosotros estamos ahora trabajando en estos momentos. Llevamos 3 reuniones en las guías de insulinización en atención primaria y estamos tratando evidentemente que también en atención primaria algunos pacientes que tengan ciertas características puedan tener acceso a insulinas análogas. Evidentemente que el espaldarazo grande va a estar dado cuando aparezcan biosimilares de un costo más asequible. Yo no sé si eso contesta un poco su pregunta, pero... Nosotros que ese es el estado actual. Sí. Y de alguna manera amarre al país a una situación más general. Sí, o sea, evidentemente en la medida que las legislaciones cambien, la situación puede ser diferente. Los países tienen diferentes aquí, en el fondo, disposición en relación a comercialización de medicamentos. Por ejemplo, Brasil es absolutamente distinto a lo que tenemos nosotros en nuestra regulación. Brasil, si él quiere utilizar un medicamento con fin de salud pública, ellos pueden fabricar el medicamento sin ningún problema e incluso saltarse a veces algunas situaciones en relación a patente. Nosotros acá en Chile no podemos hacer eso y tenemos que respetar las patentes, por lo tanto estamos absolutamente amarrados a la duración de las patentes de cada producto. Quiero hacer un par de comentarios. ¿Qué pasa cuando hay reacciones alérgicas a las insulinas, ya sea de los biosimilares o las insulinas de estas últimas humanas? Obviamente son menos inmunogénicas, pero igual a veces se describen reacciones alérgicas. ¿Ustedes en el Hospital Salvador tienen experiencia en desensibilización a algunas de estas insulinas de origen humano o los biosimilares? No tenemos ninguna experiencia en desensibilización, porque en general los casos de alergia a la insulina, afortunadamente con la insulina nueva son muy pocos. Son muy pocos. O sea, yo podría hablar de 2 casos que conozco con una población enorme que vemos de pacientes en insulinoterapia. Y afortunadamente cambiando por otra marca comercial tiende a desaparecer. Entonces, ni siquiera, digamos, amerita mandar al paciente a una... Ahora, obviamente que si el paciente hace alergia con algún otro comparable y no tenemos alguna opción terapéutica, necesariamente deberíamos hacer una desensibilización. Perfecto. Doctora Toche, de pregunta dirigida en Clínica Las Condes, ¿tienen experiencia en desensibilización a insulinas? El micrófono, por favor, para la doctora Toche. Porque como dice el doctor, la verdad que es bien poco frecuente. Lo que sí hemos visto mucho son otro tipo de
glicemiantes que se usa. Con Victoza, yo en clínica alemana he visto muchas reacciones alérgicas. Con Victoza tenemos por lo menos 6 casos. 6 casos, yo tengo unos 2 desde 3. que empezó a usarse, bien precozmente. 6 casos, pero no hemos desensibilizado en general porque son pacientes que, como dice el doctor, tienen alternativa. Sí. Pero ahí hemos visto mucho. En una estadía en el extranjero me tocó ver, y en el grupo de trabajo ahí ellos tenían 2 casos publicados de sensibilidad a la insulina, pero esporádica, que es un fenómeno bastante extraño. Los pacientes, en forma inexplicable, de repente empezaban a hacer fenómenos de alteración en el control glicémico por formación de anticuerpos antiinsulina, pero que eran fenómenos que ocurrían cada cierto tiempo en relación a algunos estados virales o qué sé yo, y ahí necesariamente habían tenido que utilizar corticoides en dosis alta y hacer programas de sensibilización, pero son rarezas de medicina. Sí, claro. Yo creo que deberíamos juntar los pacientes que tenemos en las clínicas con Victoza y más en el Hospital Salvador o en el Hospital de la Universidad de Chile y Claudita. Quería preguntar, doctor, ¿cuál es el impacto en el precio, en la reducción de precio del biosimilar versus el innovador? Nosotros sabemos que un biosimilar debería tener al menos una reducción de un 20% para tener el efecto de alcanzar a llegar a una mayor cantidad de pacientes que sufren de la enfermedad, digamos. Entonces, en este caso, en el caso de las insulinas, ¿cuál es la reducción de precio real que presenta un biosimilar versus el innovador? Desgraciadamente es mínima, no alcanza a ser significativa. De hecho, Basaglar en Chile no ha entrado fundamentalmente por eso, ¿ya? Porque si uno ve la comercialización del medicamento es muy baja y no está en ninguna canasta en general porque el precio es muy comparable al del original. Ahora, algo importante en considerar de que, según la OMS, las 2 grandes epidemias del siglo XXI son la diabetes y síndrome metabólico y las alergias, ¿ya? Y ahí se cruzan las dos patologías. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de salud pública, manejar este tipo de pacientes, yo creo que a todos ustedes les toca manejar síndrome metabólico, pacientes con resistencia a la insulina, ya cada vez, por lo menos nosotros en clínica alemana, todo el mundo está con algún metformina, etcétera, por resistencia a la insulina y alteraciones en el OMA. Eso me gustaría saber qué opinión tienes de este manejo de esta prediabetes o de esas glicemias en ayuna de 105, 106. Yo personalmente las envío al diabetólogo en la clínica. Bueno, hay estudios muy importantes en relación a prevención de diabetes en estados prediabéticos. Entonces, obviamente que uno puede intervenir de forma muy eficaz en prediabetes para poder evitar, digamos, el desarrollo de diabetes. En relación, por ejemplo, a cosas más basales como resistencia a la insulina, modificación de estilo de vida. Perfecto. Porque ahí la insulina, más que una enfermedad, la resistencia a la insulina más que una enfermedad es una condición, claro. Y como una condición debe ser manejada con modificación de estilo de vida, dieta, actividad física. Evidentemente que en todos estos fenómenos, incluyendo la resistencia a la insulina, el hacer bajar de peso al paciente tiene una connotación muy importante. Por lo tanto, podríamos incluso usar en estos pacientes a lo mejor Saxenda y decir, pues, el paciente no es ni siquiera prediabético, perfecto, pero Saxenda está autorizado para hacer bajar de peso. Perfecto. No Victoza, es un juego de palabras porque es la misma droga. Sí, pero Victoza, a mí me llegan muchos pacientes, mujeres sobre todo en clínica alemana, que tienen, increíble, 3, 4, 5 kilos de sobrepeso y quieren... usan Victoza para bajar. Porque si le hacemos bajar de peso, probablemente revierta su situación metabólica de base. Perfecto. Y estas situaciones tienden en un porcentaje a ser evolutivas. Ahora, si el paciente tiene una prediabetes, indudablemente eso ya está autorizado incluso por las entidades internacionales, usar medicamentos. Lo que está autorizado es metformina y obviamente cualquier cosa que nos ayude a hacerlo bajar de peso. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Godoy.